Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar sobre cómo fue discutido y votado en su última instancia el proyecto de ley conocido como Ley Corta de ISAPRES. Este consiste en la modificación del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469 en las materias que indica. Crea un nuevo modelo de atención en el Fondo Nacional de Salud, conocido más bien como FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional, más conocidas como ISAPRES. Tal como se los mencioné en algún video anterior, este tema, dadas las divergencias suscitadas entre ambas cámaras de nuestro Congreso Nacional, tuvo que pasar por una comisión mixta de 10 miembros, 5 diputados y 5 senadores, que tenían que emanar a ambas ramas de nuestro Congreso Nacional un informe que fue votado como un solo paquete, es decir, o se aprobaba todo lo emanado de la mixta o se rechazaba todo. Hay que considerar también de que este proyecto de ley posee disposiciones tanto de ley orgánica constitucional como de quórum calificado, que en los tiempos que corren es lo mismo, es decir, que requería para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. El informe de la comisión, en primer lugar, tuvo que ser evaluado por la Cámara de origen de la iniciativa, que en este caso fue nuestro Senado, y ello se suscitó en una sesión especial de sala el lunes 13 de mayo de este 2024. Comenzó en torno a las 2:20 de la tarde, siendo el resultado de la votación el que aparece aquí en la pantalla, de 39 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. A modo de anécdota, quería comentarles sobre el pareo que aparece acá abajo en color azul, y ello debido a que estos debiesen de estar prohibidos en ambas ramas de nuestro Congreso Nacional en aquellos proyectos de ley que requieren de quórum para ser aprobados. En esta corporación se requirieron 26 votos, y esto es algo que en múltiples oportunidades los parlamentarios convenientemente olvidan. Para que los temas aprobados por la comisión mixta fuesen a promulgación, el informe también debía de ser aprobado del mismo modo por la sala de nuestra Cámara de Diputados, y ello se produjo en una sesión ordinaria efectuada ese mismo día, lunes 13 de mayo, que comenzó en torno a las 5 de la tarde, siendo en esta corporación el resultado de la votación el que se aprecia aquí en la pantalla, de 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Se requerían 78 votos, lo que implica de que este proyecto se encuentra despachado por nuestro Congreso Nacional y rumbo hacia que el Ejecutivo lo promulgue como ley de la República. Al respecto, un buen resumen de lo que implica esta iniciativa y de cómo fue discutida la podemos apreciar en el sitio web de nuestra Cámara de Diputados, que nos menciona lo siguiente: con prioridad de pago a adultos mayores, Cámara despachó Ley Corta de ISAPRES. El texto enviado al Ejecutivo se revisó conforme a los acuerdos de una comisión mixta. En ella se estableció un sistema de pago por cobros en exceso con tope general de 13 años, pero con priorización a mayores de 65 y de 80 años en 24 y 60 meses respectivamente. Además, se establecen normas relacionadas a la conocida como tabla de factores y de fiscalización. Esta conocida como Ley Corta
corta de ISAPRES consiste en un sistema de restitución de cobros en exceso con las prioridades de pago que les mencioné anteriormente. Aquí en la pantalla pueden apreciar todos los diputados que participaron del debate. Muchos de los testimonios remarcaron que no estaban de acuerdo con todo el texto resultante de la comisión mixta, empero reconocieron la necesidad de aprobar esta ley, no para dar un salvataje a dichas instituciones, sino para evitar el colapso del sistema privado de salud y por derivación el del público, al tener que emigrar los primeros hacia el segundo en forma masiva. De hecho, esto fue muy mencionado por sobre todo parlamentarios de la oposición al gobierno de Gabriel Boric. Existió también un sector muy crítico de esta iniciativa, dado que se extenderán los plazos de pago de las ISAPRES y existen facilidades que no debieran de poseer dada la sentencia de la Corte Suprema. Pero algunos valoraron aspectos como el fortalecimiento del FONASA y en particular de un mecanismo conocido como MCC, que se los comentaré más adelante. También se mencionó que lo finalmente acordado por la comisión mixta implicará un alza de los planes, y aquí alguno dijo que esto pudiese provocar que jóvenes emigren desde las ISAPRES hacia FONASA. Asimismo, se planteó que esta nueva ley implicará que algunas instituciones caigan en insolvencia, aumentando la migración hacia el sistema público. En representación del ejecutivo de Gabriel Boric, expuso la actual ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien resaltó la voluntad de acuerdo demostrada para llegar a un texto que dé viabilidad tanto al fallo judicial de la Corte Suprema como asegurar la estabilidad del sistema de salud. Sobre el sistema de pago, se definió que las instituciones de salud previsional deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes. Este deberá incluir al menos, en primer lugar, una propuesta de devolución de la deuda, que abarcará cada mes en que se ocupó una tabla distinta a la tabla única de factores. Aquí nos dicen entre paréntesis la circular IF número 343 del 11 de diciembre de 2019. Igualmente, deberá contener el número de contratos afectos a devolución, los montos a devolver a cada persona y el plazo máximo de devolución, entre otros puntos. En segundo lugar, nos mencionan que las ISAPRES deberán entregar un plan de reducción de costos de la institución, y en tercer término, una propuesta para incorporar en todos los contratos que administre la institución una prima extraordinaria por beneficiario. Ella corresponderá al monto necesario para cubrir el costo de las obligaciones con sus personas afiliadas correspondientes a prestaciones, licencias médicas, excesos y excedentes de cotización. Esta iniciativa establece como plazo tope para la devolución 13 años. De hecho, ese también fue un punto muy criticado, sobre todo por parlamentarios oficialistas. En un primer término, el Ejecutivo había planteado 10 años, pero finalmente en la comisión mixta se concordó que fuesen 13. Sin embargo, se ordena que la deuda de las personas mayores de 80 años se pague íntegramente dentro de los primeros 24 meses de implementación del plan de pago y ajuste, y para los mayores de 65 años el plazo límite será de 60 meses. Entonces aquí fue una cosa por otra. Esto último que les mencioné no estaba incluido dentro de la primera propuesta del Ejecutivo, y entonces este plan para los adultos mayores fue incorporado en tal instancia. También nos mencionan de que las ISAPRES podrán ofrecer dichos montos a las personas afiliadas en forma de excedentes. Para estos efectos, la deuda se devengará en cuotas mensuales. Alternativamente, podrán acelerar el pago de la deuda en efectivo directamente a las personas cotizantes. Para este caso, la normativa establece procedimientos y formalidades a cumplir por las partes. Esto también es el conocido como pronto pago, y en estricto rigor puede favorecer a las ISAPRES, dado que de esta forma, haciendo una raya para la suma, pagarían menos de lo que se presupuestará, y por otro lado, las personas no tendrían que esperar tanto para obtener la devolución de la deuda. También nos mencionan de que corresponderá a la superintendencia pronunciarse fundadamente sobre el plan respectivo e instruir los cambios necesarios en su evento. Luego, el texto
texto regula los procedimientos a seguir en caso de aprobación o rechazo del respectivo plan y sus efectos. Las instituciones de salud previsional podrán realizar repartición de dividendo o distribución de utilidades solo si han pagado la totalidad de la deuda de las cantidades percibidas en exceso ya mencionadas. El hecho será certificado por la Superintendencia de Salud, entidad a la cual le corresponderá la fiscalización del sistema de pago. También le competirá hacer aplicables las sanciones del caso frente a infracciones. De igual modo, se determinan penas de presidio para quienes incurran en la entrega maliciosa de información falsa o incompleta sobre el cumplimiento de los planes de pago y ajustes, por coacción para la obtención de la certificación o frente a actos que perjudiquen el patrimonio de la institución y con ello se incurra en el incumplimiento de un plan de pago. Por otra parte, se exige que, abre comillas, todos aquellos contratos de salud que tengan un precio pactado que sea inferior a la cotización legal obligatoria se ajustarán al valor de dicha cotización, cierre comillas. Este ajuste se realizará previa instrucción de la superintendencia. También nos mencionan de que la superintendencia determinará por medio de una circular dictada especialmente para estos efectos el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud previsional a los que las ISAPRES aplicaron una tabla de factores elaborada por ellas mismas y distinta a la tabla única de factores establecida por la Superintendencia de Salud. Dicha circular contendrá al menos las instrucciones que aparecen aquí en la pantalla. En primer término, adecuar el precio final de todos los contratos previsionales de salud que se encontraban vigentes al 1 de diciembre de 2022 y que no empleaban la tabla única de factores contenida en la citada circular 343. Esta adecuación no podrá importar un alza del precio final de los contratos vigentes. Tampoco podrá importar una reducción del precio pactado de los contratos bajo el valor de la cotización legal obligatoria vigente. En segundo lugar, la circular deberá informar a la superintendencia todos los contratos que resulten con un precio final inferior al cobrado. En tercer lugar, también deberá incluir esta circular la restitución de cantidades percibidas en exceso por las ISAPRES desde el 1 de abril de 2020. Y en cuarto y último término, también deberá incluir la restitución de las cantidades percibidas por concepto de cobro de cargas no natas y menores de 2 años de edad desde el 1 de diciembre de 2022. El proyecto también crea la nueva modalidad de cobertura complementaria, MCC, del FONASA. Podrán optar a ella los afiliados de los grupos B, C y D en tanto hayan efectuado cotizaciones de salud durante los últimos 6 meses. Sin perjuicio de esto, quienes hayan pagado por primera vez cotizaciones de salud y lo hagan en el FONASA podrán optar por inscribirse en esta modalidad sin cumplir el requisito mínimo de cotizaciones. La MCC permitirá a los afiliados obtener acceso y protección financiera para las prestaciones de salud aranceladas en una red de prestadores determinada. Para esto se obligan al pago de una prima complementaria, aplica para prestaciones ambulatorias y hospitalarias y también contiene un seguro catastrófico. Esta parte del proyecto de ley de la nueva modalidad MCC del FONASA fue bastante criticada por parlamentarios de la oposición al gobierno de Gabriel Boric, porque esto pudiese cargar directamente al bolsillo de cada uno de este tipo de afiliados, de una manera que no queda, según ellos, del todo clara. Solo el futuro nos indicará cómo esto va a ser implementado. También nos mencionan de que la normativa contempla la creación de un consejo consultivo sobre seguros previsionales de salud. Su función será asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago. Si bien sus pronunciamientos no serán vinculantes, la Superintendencia deberá justificar no integrarlos en sus decisiones. Finalmente, entre otras múltiples normas, se establecen regulaciones relativas a los precios que las ISAPRES cobrarán por las garantías explícitas de salud. Estas son las conocidas como GES. Y antes de finalizar con este video, hay un aspecto que no se encuentra explicitado en el sitio web de la Cámara de Diputados, pero que sí aparece en el sitio
sitio web de nuestro Senado que les voy a comentar a continuación, que consiste en una parte del proyecto aprobado donde nos hablan del cálculo de un índice conocido como ICSA, el índice de costos de la salud, donde en lo acordado en la comisión mixta nos mencionan que se extiende el criterio usado el 2024 para definir este índice a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que exista una nueva ley. Y esto es como una atadura a que el gobierno presente una ley larga de ISAPRES en la cual se comprometió a que en esa iniciativa se deberá terminar con las preexistencias y que debería crear un plan universal de salud. También nos dicen de que se considerará el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de ellas que se realicen en la modalidad de libre elección de FONASA. El proceso de adecuación de los precios base será sin contención de costo, esto es relevante, para los próximos 3 años, 2025, 2026 y 2027. Entonces, dada esta aprobación, esta adecuación de los precios base será al alza. Y esto también fue criticado sobre todo por parlamentarios oficialistas. Pero hay que tener en consideración que esta fue la modalidad empleada, dado que no se le hizo caso a una comisión de expertos que fue creada por nuestro Senado, donde se hablaba de la mutualización de la deuda, que eso se los comenté en un video anterior y que finalmente fue desechada por el Tribunal Constitucional porque una iniciativa de ese tenor no podía ser presentada por los parlamentarios, sino que por el ejecutivo de turno. Y esto está relacionado a finalmente cuál es el tamaño de la deuda que poseen las ISAPRES con sus afiliados. Y esto es considerado como, entre comillas, un salvataje a las ISAPRES, al menos por los próximos 3 años. Solo el tiempo nos dirá si eso finalmente es así o no, y cómo en nuestro Congreso Nacional se debatiría una suerte de ley larga, siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.